el día de hoy es razones trigonométricas de un ángulo agudo. Una razón trigonométrica es el cociente entre las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Estas son el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante, cosecante. Aplicación en un triángulo, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el seno del ángulo alfa, entonces debemos aplicar la siguiente razón. El seno de alfa vendría a ser cateto opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa está compuesto por el cateto adyacente. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo alfa lo determinamos mediante el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, si nosotros queremos determinar las otras tres, tenemos la inversa del seno, es nada más ni nada menos que la cosecante. Quiere decir que la cosecante de alfa vendría a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, o sea, al revés. El coseno, su inversa, sería la secante. Secante de alfa. Y nuevamente vendría a ser al revés. La hipotenusa sobre el cateto adyacente. La tangente, su inversa es la cotangente. Nuevamente vendría a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y así nosotros tenemos las 6 razones. Trabajando el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos dice calcular m igual a 53 por el seno de alfa menos 40 y nos dan el triángulo. Si observas bien, el trabajo es encontrar alfa. Alfa debo determinar. Eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Alfa debemos encontrar en función de la razón seno. Decimos seno de alfa. Recuerda que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto vendría a ser 45. Y la hipotenusa, 53. Simplemente reemplazamos a los que nos piden. Nos dice m es igual a 53 por el seno de alfa, pero ya lo hemos calculado, es 45 sobre 53 menos 40. Si observamos bien, podemos simplificar 53, de donde puedo obtener que m es igual a 45 menos 40. Operamos, la respuesta sería 5. Simplemente estamos aplicando, en este caso, seno de alfa. Seno que es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa. Además, tenemos aquí dos condiciones muy importantes. La razón trigonométrica en función a las recíprocas y la razón trigonométrica en función a las complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajemos las recíprocas, quiere decir que el producto de las inversas es 1. Por consiguiente, sus ángulos que deben ser iguales. Deben ser iguales.
Y las complementarias, si observas, el complemento del seno es el coseno, el complemento de la tangente es la cotangente, el complemento de la secante es la cosecante. ¿A dónde queremos llegar? Los ángulos, la suma de sus ángulos, debe ser igual a 90 grados. ¿Sí? Son dos condiciones muy importantes que las vamos a utilizar más adelante para resolver problemas. Continuamos. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios en función a lo que hemos estado indicando. ¿Ya? A ver, tenemos ejemplo 1. Aquí está, vea. Encuentre el valor de X del gráfico. Observe el gráfico. ¿Ya? Observamos el gráfico. Vamos a solucionar. Cuando tengas un ejercicio, sea un triángulo con sus lados, pero no conoces uno de ellos, entonces, ¿qué debemos aplicar? Pitágoras. Aplicamos Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Profesor, ¿y la hipotenusa? La hipotenusa ya la tenemos. Aquí está, mira, la hipotenusa es 10. Y los catetos vendrían a ser 6 y X. Entonces ya tengo la hipotenusa y tengo los catetos. Reemplazamos 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más X al cuadrado. Operamos, 10 al cuadrado vendría a ser 100, 6 al cuadrado sería 36, más X al cuadrado. 36 pasa a restar al primer miembro, sería 64. Es igual a X al cuadrado. La potencia pasa como raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que X es igual a 8. Y así determinamos el lado X. ¿Qué hemos aplicado? Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Siguiente ejemplo. Del gráfico que tú observas, determina el valor del seno de alfa. Me está pidiendo determinar el seno de alfa. Recuerda que el seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. No te vas a olvidar de eso, ¿ah? Ojo. Lo primero que voy a hacer aquí es observar que los lados son 26, 24 y la letra A. Pero la letra A no la conocemos, obviamente, entonces la vamos a calcular. ¿Qué voy a aplicar? Pues Pitágoras, ¿no? Voy a aplicar Pitágoras. Y decimos 26 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más A al cuadrado. 26 al cuadrado nos debe dar 600, a ver, puedes operar también tú, ¿ah? 676. 24 al cuadrado nos da 576 más A al cuadrado. Pasamos a restar, ¿sí? Pasamos a restar, 576 pasa al primer miembro a restar, sería 100. Y nos queda igual a A al cuadrado. La potencia pasa como raíz, sería raíz de 100, es igual a A, de donde puedo afirmar que A es igual a 10. Hemos encontrado el valor de A. Cuando tú tengas ese tipo de dificultades, encontrar un lado en un triángulo, pues aplicas Pitágoras, como lo hemos hecho aquí, y encuentras el valor de esa variable que no la conoces. Luego de hacer eso, simplemente aplica la función, ¿no? Lo que nos está pidiendo el seno. El seno de alfa, recuerda que era cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto en este ejercicio? Es A. Sobre la hipotenusa, que viene a ser 26. Pero el valor de A ya lo encontramos. A es igual a 10 sobre 26. Simplificamos, mitad
5, mitad, 13. ¿De acuerdo? Una vez que ya simplificaste, puedes concluir. Nuevamente decimos, ¿no? El seno de alfa entonces vendría a ser 5 sobre 13. Y así determinamos este dato. ¿Se han dado cuenta que no es nada de otro mundo? Siguiente ejemplo. Solución. Del gráfico que tú observas, hallar n. Mira lo que nos da. N es igual a 25 por, nos da el coseno de tita, más 7 por la cotangente de tita. Quiere decir que tengo que calcular el coseno de tita y luego la cotangente de tita, reemplazar, operar, y ahí está la respuesta. ¿Sí? Vamos. Primero el coseno de tita. Voy a calcular el coseno de tita. Por eso es importante lo que al comienzo hicimos. Tienes que repasar bien. El coseno. Recuerda que el coseno es cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a tita vendría a ser 24. La hipotenusa, 25. Mira, hemos determinado el coseno. Ahora vamos con la cotangente. La cotangente de tita. Acuérdate que la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente es 24. Y el cateto opuesto, recuerda que el cateto opuesto es el que está al frente. Sería 7. ¿Listo? Hemos determinado, pues mira, lo que estábamos buscando para luego ahora reemplazar. Vamos a reemplazar. N es igual a 25 por coseno de tita, que viene a ser 24 sobre 25. Más 7 por la cotangente de tita, que viene a ser 24 sobre 7. Ajá, ya te diste cuenta, ¿cierto? Vamos a simplificar. Simplificamos. Al simplificar, tenemos que n es igual a 24 más 24. ¿Sí o no? Sumamos, nos debe dar 48. Y así determinamos la solución de este ejercicio. Veamos ahora la aplicación de las propiedades tanto de las recíprocas como de las complementarias. Siguiente ejemplo. Halla el valor de x, pero quiero que observes el ejercicio. Dice coseno y el ángulo viene a ser, dice 2x más 15. Luego dice por secante de 45 menos alfa. Y todo ese producto es igual a 1. Tienes que fijarte bien. Estamos multiplicando el coseno por la secante y nos da 1. Observa. Observa las recíprocas. Coseno por secante. ¿Sí? ¿Te observaste? Coseno por secante es 1. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los ángulos que deben ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Coseno de tita por secante de tita es igual a 1. Muy bien. Entonces aquí en el ejercicio tenemos coseno de 2x más 15 por secante de 45 menos x es igual a 1. Por lo tanto, los ángulos, ¿no? Por lo tanto, los ángulos, tanto este ángulo como aquí esto más, ¿qué deben ser? Deben ser iguales. Simplemente aplicando la propiedad. Entonces, decimos 2x más 15 debe ser igual a 45 menos x. Aplicando la propiedad, listo. Y operamos. X pasa, el número pasa, sería 2x más x, 45 menos 15. Tenemos 3x es igual a 30.
De tal manera que x es igual a 10. ¿Ve? Y así has determinado el valor de x. ¿Qué has hecho? Has aplicado la propiedad de las recíprocas, donde los ángulos deben ser iguales. Nada más. Siguiente ejemplo. Determina el valor de x, pero ahora observa. El siguiente ejercicio te dice tangente es igual a cotangente. ¿Dónde está? Está en las complementarias. Tangente es igual a cotangente. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿qué nos indica que la tangente es igual a la cotangente? Quiere decir que los ángulos, la suma de los ángulos debe ser igual a 90 grados. A ver, en el ejercicio, ¿quién es el primer ángulo? El primer ángulo es todo esto. 2x más 21. Y el segundo ángulo es x más 39. Entonces, si yo aplico la propiedad de las complementarias, me está indicando que la suma de esos dos ángulos, ¿no? Debo sumar estos dos ángulos los debo de sumar. Y lo debo de igualar a 90 grados según la propiedad de las complementarias. Nada más. Aplicamos y decimos 12x más 21 más x más 39, ya los he sumado y ahora los voy a igualar a 90 grados. Desarrollamos esto, tenemos 3x más 60 es igual a 90. ¿Puedes operar? ¿Sí? ¿Puedes operar? No hay problema. 13x es igual a 30. Recuerda que 60 pasa a restar a 90. X es igual a 10. Y así nosotros determinamos el valor de X. En estos dos ejercicios que hemos aplicado, la propiedad de las recíprocas y la propiedad complementaria. Sea ordenado a la hora de la solución y vas a ver que te vas a salir muy bien y vas a poder desarrollar muchos más de estos ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto.